Bien, muchas gracias, Maggie. Nos metemos en nuestra primera entrevista de esta mañana. Recibimos al doctor Álvaro Díaz Berenguer, quien publicó recientemente su libro Poder Médico, donde aborda la relación médico-paciente, la relación entre la medicina y la condición humana, las relaciones de poder que allí se dan. Para hablar del tema, entonces, lo recibimos esta mañana. Buenos días, doctor. Buen día, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por este contacto. Hay un objetivo en este ensayo que usted presenta en el libro, donde bueno, aborda muchos temas muy complejos, ¿no? Que son inherentes a la condición humana y dentro de ello la medicina. El objetivo fundamental es el análisis de las relaciones entre los seres humanos, sobre todo en el ámbito vinculado con la salud, pero se extiende a las relaciones interpersonales en general en la sociedad. El poder es tal vez uno de los aspectos que uno menos tiene posibilidades de analizar. No hay muchos estudios en relación al poder entre médico y paciente. Generalmente se estudia desde distintos ángulos, desde la psicología, pero en este caso el arranque para tomar este tema fue entender que hay un cierto grado de desviación de la medicina contemporánea hacia la técnica por encima de las consideraciones del otro como un congénere similar a uno mismo. Es decir, hay como una falta de consideración de los aspectos humanos del paciente. Es interesante recordar desde el punto de vista etimológico de dónde viene la palabra enfermo. Enfermo viene de infirmus, no firme, débil. Desde allí en adelante es importante la relación con el médico, porque el médico es al mismo tiempo que poderoso protector. Es en esencia un individuo al que se recurre a pedir ayuda, y eso le da un poder especial. Doctor, y tenemos que ser conscientes de ese poder para utilizarlo adecuadamente. Usted lo decía, en las reseñas también se menciona que usted utiliza como insumo a Michel Foucault, donde plantea que el poder fluye, para eso se necesitan relaciones y se necesita el otro. Este es el planteo quizá de la medicina ya desde la formación, ¿no? Muy basada en lo científico, donde, bueno, a veces se olvida del aspecto humano, ¿no? Del ser antropológico que tiene del otro lado. Pero del otro lado también se deposita, ¿no? Esa fuente de poder. Usted lo mencionaba en la etimología de la palabra enfermo. Deposita ese poder en el médico. ¿Qué pasa con la otra parte, el paciente? Uno puede analizar la relación médico-paciente tanto desde el punto de vista del médico como desde el punto de vista del paciente. Lo interesante en esto es que cuando uno habla de poder, siempre habla de dos partes. A pesar de que está hablando del lado del poderoso, aparentemente, porque habla del poder, pero solamente puede existir poder si existe otro con la potencialidad de ser sometido. Si no, no existe poder. Es decir, el poder se desarrolla sobre la base de un otro que es débil, que es sometido de alguna manera, voluntariamente incluso. Hay ciertos aspectos en esta relación en donde del lado del paciente hay un sometimiento voluntario. Las relaciones de poder en general implican siempre un sometimiento y en especial en algunos casos un sometimiento espontáneo. Ya el ir a pedir ayuda es de alguna manera un sometimiento espontáneo. Yo no soy religioso, puede que a alguien le pueda molestar, pero lo que voy a decir en realidad es una consideración filosófica que tiene enorme cantidad de raíces, que es: Dios existe por un sometimiento espontáneo
de los fieles. Si no existiera ese sometimiento espontáneo, esa creencia en el poder de un todopoderoso, no existiría Dios. De alguna manera, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque todo sometimiento implica cierto grado de reconocimiento de la divinidad. A veces se dice, se habla del sacerdocio de la medicina, o se habla, los médicos se creen dioses, o el endiosamiento del médico. Bueno, esto tiene las raíces en eso que les estaba diciendo, que les estaba contando. Doctor, ¿y esto se agrava con la pandemia, más cuando uno escucha que casi todo tipo de decisión, como la de vacunarse o no vacunarse, la recomendación que se nos hace desde todos los lugares es consulte con su médico? Si usted tiene determinado tipo de afección, consulte con su médico, háblelo con su médico. Es decir, el someter la decisión... No estoy hablando cuando existen patologías que evidentemente uno lógicamente tiene que ir a preguntar, pero daría la sensación de que la pandemia nos ha sometido, y lo estoy diciendo de alguna manera entre comillas, aún más al consejo médico cuando justamente hemos perdido la presencialidad, el contacto directo, más allá de que ahora ha retornado en alguna medida. En esta relación médico-paciente y en esta relación entre poder y sometimiento, existe por debajo dos aspectos que desde el punto de vista inconsciente están allí. Uno es la inmortalidad y otro la mortalidad. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la consulta médica, quien viene a pedir ayuda porque se siente en riesgo. Y en última instancia, ese riesgo, ¿cuál es? El de morir. En esta pandemia, lo que sucedió es haber corrido una cortina que teníamos por delante y descubrir las posibilidades de nuestra propia muerte. Habitualmente se tiene como una cortinita que no nos deja ver realmente que nos podemos morir. Esta pandemia, lo que sucedió fue una toma de conciencia real de que la naturaleza con sus fuerzas es capaz de avasallar nuestra inmortalidad. Y nos ha vuelto bruscamente mortales. ¿Y qué se necesita para eso? Se necesita la protección de alguien que tiene desde muchísimos años, desde muchísimos siglos, tal vez desde milenios, la responsabilidad de, entre comillas, curar, de salvar. Salud es una palabra que viene de la salvación. La raíz etimológica de la palabra salud se encuentra en la salvación. Es decir, que quien busca al médico busca la salvación. Esta pandemia transformó, por tanto, a los médicos bruscamente en héroes, como hacía tiempo que no se los conocía con esa faz. Al revés, habían caído en parte en desprestigio por la mercantilización de la medicina, por la interposición de la burocracia de las distintas empresas sanitarias, en fin. Es decir, que se retomó una vieja senda del curador como salvador, y con depositar toda la confianza allí. Allí es donde está la posibilidad de la supervivencia. Doctor, ¿se precisa equilibrar un poco las relaciones de poder entre los pacientes y los médicos? Y si es así, ¿a través de qué herramientas concretas podría ser? Conociendo más los derechos de los pacientes, bajando un poco más a su condición humana los médicos. ¿Qué nos propone en ese sentido? El poder y el sometimiento en la relación médico-paciente es inexorable, porque uno sabe, el otro no sabe, uno viene a pedir ayuda y el otro se la da. Es decir, que de pique hay una relación asimétrica en términos de poder. Sin embargo, el poder se puede desarrollar en una forma muy benéfica,
muy protectora, la esencia misma de la medicina, o desconsiderando al otro, permitiendo que prevalezcan los aspectos técnicos o los aspectos estrictamente vinculados con la biopsia, la radiografía, la tomografía, sin que exista un intercambio humano enriquecedor para el paciente. O sea, para que la relación médico-paciente se desarrolle adecuadamente, se necesita la confianza mutua entre ambos. Que ambos tengan en el otro un otro. Que reconozcan en el otro a un otro. Que no sea una relación fría, distante, sin compromiso emocional. Acá hay un equilibrio que se discute mucho, hasta dónde el médico debe tener compromiso emocional con sus enfermos. Pues que si no tiene algo de compromiso emocional, que un médico no se dedique a la medicina. Siempre hay compromiso emocional cuando se hace buena medicina. Obviamente que tiene un equilibrio, porque si no después viene el burnout, la angustia existencial y ver la muerte de un paciente y vivirla de tal forma que impida seguir trabajando, no, eso está mal también. Hay un equilibrio necesario. Y eso solo se logra trabajando sobre este tema. En la Facultad de Medicina se necesita trabajar sobre este tema con muchísima más profundidad. Bien, doctor, muchísimas gracias por estos aportes. Me gustaría cerrar la entrevista contando un poco que este libro tiene que ver con una edición de los 35 años de Brecha. ¿Dónde se puede acceder a este libro? Incluso llamando a Brecha creo que tienen beneficios en la forma de adquirirlo, y si no, debe estar en casi todas las bibliotecas, las librerías, espero. Muchísimas gracias. Cuando hace un hijo, los hijos se van por el mundo y ya uno no sabe más de ellos. Bien, bien. Muchísimas gracias por estos minutos, este contacto con Arriba Gente. Temas muy importantes para reflexionar y sobre todo con esa solidez académica para, bueno, analizar las relaciones de poder y sobre todo en este contexto de pandemia donde se puso más que de manifiesto estos temas. Así que le agradecemos la participación al doctor Álvaro Díaz Berenguer aquí en Arriba Gente.